Bueno, yo en primer lugar quisiera agradecer a los compañeros de la UNAM de México esta invitación que me ha llegado, nos ha llegado a través de también nuestra buena amiga Amanda Núñez. Y bueno, recordar la UNAM y una vinculación a través de mi maestro y amigo Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Que también se va a celebrar un homenaje, un congreso, me temo que tampoco voy a poder ir, ¿no? Pero bueno, aprovechamos las nuevas tecnologías para cruzar el charco de forma virtual y mandar un saludo y un abrazo a los amigos y compañeros de la UNAM en México, ¿no? Y además con ocasión de la celebración de Deleuze, una celebración doble, por un lado del nacimiento y por otro lado de la desaparición, y que yo creo que puede ser importante recuperar en unos momentos como estos una filosofía como la de Deleuze, ¿no? Yo, para centrarme obviamente solamente unos apuntes, voy a retomar como tres puntos que a mí me parecen, tres dimensiones que me parecen importantes de, de Deleuze hoy, ¿no? De la actualidad de Deleuze, no ya solo como una erudición o como un filósofo que diga unas teorías, sino como una especie de utillaje teórico y práctico para diagnosticar y contribuir a transformar y a cambiar el mundo, ¿no? Los tres puntos que yo voy a retomar es fundamentalmente uno más de tipo descriptivo, es decir, ver cómo hay elementos fundamentales en la filosofía de Deleuze, ¿no? En su interpretación ontológica de la realidad, que se adecuan bastante y que fueron premonitorios de algunas de las características esenciales de nuestro momento, y que cuando él los anunció pues eran solo intuiciones, ¿no? Él, como esa idea del filósofo como sismógrafo, como detector de movimientos telúricos, movimientos culturales que el resto de los mortales no tenemos, ¿no? Y en cambio el filósofo es un sismógrafo que detecta lo que no detectamos los demás, ¿no? Bueno, pues él detectó cosas que ahora ya son del dominio público, ¿no? El segundo punto, una especie como de prescripción, así, no sé, de apuesta por la inmanencia. Y el tercero, la idea de experimentación. Bueno, lo primero, una especie de descripción, ¿no? De qué elementos o algo, qué características fundamentales de nuestras sociedades, ¿no? Desde el cambio del siglo y principio del siglo, fueron vistas o previstas por Deleuze, ¿no? Pues yo creo que en primer lugar ese carácter fluido, rizomático, líquido, como se ha denominado, heterogéneo de la realidad contemporánea, ¿no? O sea, Deleuze siempre definió el capitalismo como una máquina que funcionaba desfuncionando, funcionaba destruyéndose, como una axiomática flexible que añadía axiomas según los nuevos problemas frente a los códigos cerrados de las civilizaciones precapitalistas o no capitalistas, ¿no? Es decir, ese carácter fluido, ese carácter dinámico, ese carácter rizomático de conexión de elementos heterogéneos unos con otros, que no sigan la ley o la ordenación, digamos, arbórea de los árboles lógicos, de los árboles de Porfirio, ¿no? De la estructura jerárquica. Pues yo creo que esa conexión que ahora la vemos y la usamos todos en el capitalismo contemporáneo, pero sobre todo en la red, en la realidad de la red, ¿no? Que es un rizoma donde se puede entrar por innumerables sitios, que se conecta y que conecta elementos heterogéneos, no homogéneos y además no jerarquizados, ¿no? Yo creo que esa intuición, en un momento en que los ordenadores eran unas máquinas enormemente complicadas, complejas, y que solamente utilizaba casi el aparato militar industrial, ¿no? Pues él supo ver, como Guattari, ¿no? También hay un gran intuitivo en los sitios por donde iban a ir nuestra realidad, ¿no? Es lo que ellos denominaron capitalismo mundial integrado, digamos, adelantándose un poco a la actual globalización como la primera vez en que hay un único mercado, un único mundo, en diferentes niveles, pero un único mundo, ¿no? Entonces, y ese carácter fluido, ese carácter líquido, ese carácter completamente de flexibilidad absoluta con las ventajas y los inconvenientes que esto supone, yo creo que fue una gran intuición de Lesiana,
Y yo creo que es verdad, ahora hay una experiencia concreta en todos los niveles de la vida y en toda la extensión del cosmos, del mundo, ¿no? Tanto desde Nueva York hasta la última aldea de África o de Asia, donde se ve ese carácter de heterogeneidad, de fluidez, de que lo pasado ya no es útil para abordar lo futuro, que aparece como una novedad incontrolable, una aceleración de la historia, ¿no? Como decía Koselleck, que impresionante. Yo creo que esas cosas que vio, que analizó y que estudió en su obra Deleuze, en sus obras ontológicas, yo creo que es una experiencia real, ¿no? Unida a esta descripción de la realidad hay una apuesta, un elemento prescriptivo, ¿no? Un elemento que él hace consustancial a la filosofía y al pensamiento en general, que es la apuesta por la inmanencia. Yo creo que es una apuesta por la inmanencia en todos los aspectos, en el aspecto valorativo, en clave nietzscheana, y si me apuran antes, spinosiana, ¿no? Spinosista. La idea de que los valores no son algo trascendente a lo cual nos tengamos que someter, sino los valores son construcciones históricas, construcciones concretas, construcciones fechadas que debemos de utilizar, pero sabiendo, en la clave también marxista, ¿no? Que han tenido origen, han tenido nacimiento y tendrán muerte, y que aunque valgan durante un cierto momento, no son eternos, ¿no? Yo creo que ese rechazo a la trascendencia valorativa es muy importante en un momento en el cual pues hay una especie como de vuelta a los grandes relatos, a los grandes valores indiscutibles, a todo esto que se da como eternidad y como definidor de la esencia humana, ¿no? No significa que no se acepten los derechos humanos, pero por un lado se denuncia su utilización ideológica y al mismo tiempo se ve su concreción histórica, ¿no? Eso es un punto importante. Y luego en la trascendencia puramente más real, ¿no? Más directamente trascendente, que es la teológica, pues claro, es importantísimo ver cómo toda esta recuperación, este revival de los nacionalismos, de los teologismos, de las religiones, Deleuze siempre lo consideró como neoarcaísmos, es decir, como vueltas, como retombées, ¿no? Como decían los barrocos, de elementos ya ontológicamente pasados, lo cual no quita ni su virulencia brutal ni su efervescencia, ¿no? Pero el tiempo es post-religioso, ¿no? Incluso, sobre todo en eso, es tanto más virulenta las religiones cuanto menos capacidad, digamos, de modernización han traído, ¿no? Deleuze decía en una frase también tremenda, pero enormemente potente, que el valor relativo de las religiones dependía de la riqueza de los ateísmos a los que habían sido capaces de dar lugar, ¿no? Y en ese sentido hay que reconocer que el cristianismo va bastante delante de las otras religiones en esa capacidad de secularización y por lo tanto de paso a un ateísmo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante esta apuesta radical por la inmanencia que pone entre paréntesis todo este tipo de trascendencia teológica, ¿no? En ese sentido, y no significa rechazarlos, no tenerlos en cuenta, pero sí ponerse en una línea clara de combatir, ¿no? Todos estos elementos como neoarcaísmos, como apuestas por la trascendencia y apuestas en última instancia por la sumisión, en última instancia de los seres humanos, de los individuos, de los cuerpos, a valores trascendentes que se piensan independientes de su origen y de su inserción cultural e histórica, ¿no? Y el otro punto a mí me parece absolutamente esencial, tanto en el nivel teórico como en el nivel práctico, en el nivel afectivo, en el nivel individual como en el nivel colectivo, en el nivel estético como en el nivel político, la apuesta por la experimentación. Deleuze considera que pensar es experimentar, y por eso dice mucho en clave antihermenéutica también, no interpretéis sino experimentad. Una experimentación que tiene, ya digo, al menos 3 niveles, una experimentación propia, cuando él ya alude en 1000 mesetas, siguiendo al Antiedipo, de cómo
te construyes un cuerpo sin órganos, cómo te mueves con tus máquinas diseantes, ¿no? Cómo juegas con ellas, ¿no? Cómo puedes en última instancia no controlar tu deseo, porque eso es imposible, pero tampoco abandonarte a él, sino entrar en una relación relación, digamos, de recuperación de la fuerza impresionante del deseo, pero al mismo tiempo de buscar los frenos que en el propio deseo impiden su disolución. Yo creo que ese es un punto realmente importante en ese nivel personal. Luego, en el nivel estético, también la apuesta decidida por la experimentación, por la creación. El arte no es una reproducción de lo dado, sino una creación ex novo de elementos nuevos que se añaden, y como dicen que es filosofía, el arte justamente lo que trata es de, a través de lo finito, abrirse a lo infinito. Él dice una frase realmente maravillosa, que la cultura es un mecanismo antropológico del ser humano que sirve como una especie de paraguas, ¿no?, en el cual dibujamos el firmamento para protegernos y ponernos a su cubierta, a su cobijo, y que en cambio el artista lo que hace es romper, introducir hendiduras en ese paraguas para que entren trozos, para que entren partes del caos vivo y vivificante, ¿no? Es decir, esa tensión del arte de manipular, de intentar manipular el caos, intentar introducirlo a través de lo infinito en lo finito, a través de la experimentación, ¿no? Y por último, la experimentación en política, una experimentación que yo la denomino lúdica y lúcida, es decir, lúdica en el sentido de apostar en clave nietzscheana, en clave spinosiana, por las pasiones alegres, por la alegría, ¿no? En ese sentido, rechazar toda esa idea del mundo como mundo de lágrimas, como el del ser humano como alguien que viene a sufrir, que viene a morir, que en última instancia la vida como memento mori, y una vida que sin despreciar, sin minusvalorar, sin por otra parte trivializar, como pasa ahora muchas veces, ¿no?, de trivializar la muerte, trivializar el sufrimiento, en última instancia trivializar la finitud, sin trivializarla, pero apostando porque no es lo último, porque en última instancia hay una fuerza de la vida, una fuerza de la alegría, de la leticia spinosiana, ¿no?, que va más allá del mero placer, de la mera titilatio, ¿no?, que es siempre parcial, ¿no?, y que va hacia una proyección de felicidad y de alegría que nos da la beatitud, ya no una beatitud trascendente, sino una beatitud inmanente aquí, ¿no? Entonces, esa experimentación lúdica, pero al mismo tiempo lúcida, es decir, sometida a la regla de la prudencia, yo creo que es un punto absolutamente esencial. Yo creo que la apuesta de Lesiana en todos los niveles, del plano ontológico, en el plano ético, en el plano estético, por la experimentación, por la creación, por la diferencia frente a la identidad, por los espacios lisos frente a los espacios estriados, es la idea de que tenemos que romper esa dicotomía entre el caos, ese caos primigenio, y unas filosofías de la jerarquizadas de la identidad y de la mismidad que elimina la diferencia. Yo creo que la apuesta de Lesiana por la diferencia es intentar buscar un camino intermedio entre el caos y la identidad, entre el caos y la semejanza. La diferencia es el intento de controlar, de conjurar al caos, pero sin caer en la identidad jerarquizante y homogeneizante de lo mismo, ¿no? Entonces, lo mismo, la apuesta por los espacios lisos, abiertos, ¿no?, heterogéneos, frente a los espacios estriados jerárquicos de los estados, ¿no? La apuesta por la máquina de guerra como aparato de líneas de fuga, como aparato nómada que, digamos, intenta escapar a un estado entendido siempre como un aparato de captura de los individuos, de los cuerpos, de la riqueza, de los cuerpos como capacidad de producción, como capacidad de goce y como capacidad de transformación política, ¿no? Pero no una apuesta
loca, una apuesta sin control, una apuesta ciega por estos espacios lisos, por estas máquinas de guerra, por la diferencia. Él acaba 1000 mesetas diciendo: no bastará un espacio liso para salvarnos, haciendo un remedo crítico de la famosa entrevista póstuma de Heidegger, que dice: solo un Dios puede salvarnos. Para Deleuze, un Dios no nos puede salvar, pero tampoco un antidios. Los espacios estriados no nos salvarán, pero tampoco los espacios lisos, sino esa experimentación que cada uno de nosotros tiene que hacer a nivel individual y a nivel colectivo para organizar su vida y para organizar su vida con los demás, en un proceso de liberación y de paso de la esclavitud a la libertad nunca del todo acabada, de la ignorancia a la sabiduría nunca del todo conseguida, ¿no? Y siempre guiándose por el desarrollo y el despliegue de la vida, de las líneas de fuga de la vida, siempre en una construcción cada vez más libre y cada vez más enriquecedora, más vital, ¿no? Entonces yo creo que al menos estos 3 puntos, ¿no? Un análisis descriptivo de la realidad contemporánea, transmoderna, posmoderna, ultramoderna, una apuesta radical por la inmanencia en un momento en que la trascendencia vuelve a intentar instaurarse, y sobre todo una apuesta por la experimentación lúdica, pero sobre todo lúcida, es decir, en última instancia una apuesta por la prudencia, por un intento de liberación consciente de los problemas a los que puede llevar. Yo creo que son las 3 aportaciones fundamentales que el pensamiento de Deleuze nos puede aportar hoy, y concluyo pues agradeciendo de nuevo a los compañeros de la UNAM que nos hayan dado esta oportunidad para establecer este diálogo interoceánico sobre un pensador común a ellos y a nosotros. Muchas gracias.